Muy bien. Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar de controles de refrigeración. Vamos a repasar quiénes estamos por ahí. Don Álvaro se acaba de presentar. Don Jeremy Vargas está presente. Sí, profe, aquí estoy. Buenos días. Muy bien. Buenos días, don Anthony González. ¿Está por Sí, ahí? profe, aquí, buenos días. Muy bien, don Kevin Calderón. Buenos días, profe. Buenos días. José Enrique, ¿está por ahí? ¿Ah? ¿No se oye José Enrique? Ok, Gilbert, Ceciliano. Sí, buenos días, profe. Muy bien. Y me queda aquí, Pedro, González. Sí, Presente aquí, profe, buenos días. bueno, muy bien. Seguro todos acostadillos en pijamas, ¿verdad? Esta clase arranca un poco tarde, ¿verdad? Bueno, un poco temprano, digo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a repasar el tema de controles en refrigeración. Cuando hablamos de controles en refrigeración, ok, estamos grabando. Cuando hablamos de controles en refrigeración, entonces hablamos de los controles de temperatura y los controles de presión. Particularmente vamos a enfatizarnos en el tema de controles de presión, siendo que son los más relevantes. No por eso los controles de temperatura no dejan de serlo, pero en cuestiones de mantenimiento, si algo nos causa problemas en el uso en el servicio del sistema de refrigeración, son los controles de presión. Entonces, vamos a enfatizar un poco en ellos. Los materiales que voy a ir pasando aquí, luego se los voy a tener disponibles en la página web. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, recuerden que yo iba a usar la página web para tener disponibles ahí los materiales semana a semana y todo eso. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Entonces, el documento que vamos a revisar es un documento que hemos utilizado en la clase que tiene un resumencito de todo porque hay mucha información de esto. Si ustedes buscan, van a encontrar muchísima información y la idea, digamos, para una actividad como esta particularmente y para un laboratorio no es entrar en temas muy profundos porque ya se volvería muy teórico el asunto. Entonces, hablemos primero del termostato. El termostato, bueno, es un instrumento que es independiente del sistema de refrigeración, o sea, yo lo puedo instalar o no lo puedo instalar, si quiero lo tengo o no, que tiene la capacidad de dar señales de apagado y encendido por medio de contactos eléctricos para para encontrar o regular la temperatura requerida. ¿Qué es lo que hace el termostato? Básicamente, él sensa la temperatura de un sitio y bajo un set que nosotros le vamos a dar, él va a apagar el compresor para que no siga enfriando. Recordemos que básicamente cuando el sistema de refrigeración tiene el compresor funcionando, está enfriando. Es decir, si el compresor está apagado, lógicamente no hay más enfriamiento. Entonces siempre los aparatos van a trabajar con el apagado y encendido del compresor. Entonces un termostato, si yo le digo que quiero, por ejemplo, una aplicación de aire acondicionado que estemos a 22 grados, entonces vamos y ajustamos la perillita, le ponemos los 22 grados, que eso es lo que ve el usuario. El compresor, entonces él, digamos que está apagado, entonces empieza a subir la temperatura y va a haber un set de arranque. Digamos que cuando ya estamos a 25 grados, entonces ya el termostato va a decir, ah, puch, aquí ya se está poniendo caliente el asunto, entonces voy a encender el compresor. Entonces arranca el compresor, empieza a bajar la temperatura. Cuando alcanza los 22 grados, él apaga el compresor, el sistema va a tener ahí un retardo en la temperatura, es decir, todavía baja un poquitito más, pero ya con el compresor apagado por transmisión de calor. Y luego volvemos al ciclo de arranque, o sea, va a subir otra vez hasta los 25 grados y va a volver a arrancar.
Entonces el termostato básicamente hace estas funciones. Los termostatos particularmente no, son señales de control. Entonces ellos no trabajan con las tensiones que tenemos en un toma, ¿verdad? Sino que ellos trabajan con señales de 12 voltios DC, ¿verdad? 12 voltios de corriente directa. La mayoría de las veces. Algunos son de 9 voltios. Entonces, vienen para ese voltaje en corriente directa. Acá les muestro un termostato que lo estaríamos viendo por dentro. ¿Qué es lo que él tiene? Vamos a ver, permítame para mostrar la pantalla que vamos a compartir. Bien, vamos a ampliar un poco, a reducir más bien para que se vea bien la figura. Ok, entonces aquí tenemos un termostato. El termostato, este termostato es de aplicaciones de refrigeración, no es el termostato que utilizamos en nuestras refrigeradoras, sino que es una aplicación más industrial. Sin embargo, ahorita vamos a ver que hay varios tipos. El termostato tiene un bulbo, que es este que ustedes pueden ver acá, el cual va a transmitirle por medio de un gas que está dentro de este elemento, un capilar, le va a transmitir presión a este sistema que está acá, hasta este punto que está acá. Entonces él va a forzar el movimiento de este resorte. ¿Cómo cambia? Con la temperatura. Si se incrementa la temperatura, el gas se expande, empuja el elemento y el resorte hace la contrafuerza y le va a dar el arranque a este relay. Le va a dar una señal al relay, que es una palanquita totalmente, es un sistema totalmente mecánico, y le va a dar inicio al compresor. Los bornes donde se conecta el compresor son estos. ¿Cómo se conecta? Bueno, de ahí traemos un cable, lo metemos por un huequito que puede ser por aquí. Y bueno, no necesariamente el compresor, puede ser la señal de un contactor para el arranque del compresor, ¿verdad? Entonces, aquí lo que van son unos cables de tamaño 14 AWG y sale aquí, vamos hacia el contactor del compresor. Recuerden que los elementos de control nunca quedan conectados con la potencia porque se queman, ¿verdad? Los cables son muy pequeños y no van a poder nunca manejar la corriente que se requeriría para manejar la corriente del motor de un compresor. Y entre más grande el equipo, bueno, más importante el uso del contactor. Si yo necesito regular la temperatura, entonces yo puedo mover esta perilla y ya sea compresionar más el resorte o subirle más al resorte. Si lo compresiono más, entonces tengo más temperatura, y si no lo, si lo libero un poco, entonces tiene el modo de temperatura más flexible, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo lo modulo. ¿Qué tendríamos con los termostatos para aires acondicionados y otros tipos? Que toda esta mecánica está controlada por un sistema digital y entonces esto prácticamente no lo vemos, ¿verdad? Y lo que vemos nada más es el controlito que tenemos en el lugar donde queremos controlar el aire acondicionado. Acá vamos a ver que hay varios tipos de termostato. Tenemos el termostato para evaporadores, el termostato para líquidos y el termostato para cuartos. Ok, aquí importante, bueno, voy a detenerme un momento. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguien quiere consultarme algo sobre cómo funciona el termostato? ¿Está claro? Bueno, muy bien. Les recuerdo que si alguno tiene algo que consultarme, en cualquier momento me interrumpe, ¿verdad? Nada más me dice, profe, y yo ya sé que me va a consultar, entonces, sin ningún temor, ¿ya? Los termostatos, como les decía, tienen diferenciales de temperatura para arrancar.
no es que son instantáneos, ¿verdad? Sino que ellos dan un margen de tiempo. Estos márgenes de tiempo significan al final ahorro energético también, porque la entrada y salida de un compresor significa un pico de corriente en el sistema eléctrico del cuarto frío, del lugar donde, o el lugar donde mantenemos el enfriamiento. Por eso es muy importante ir conociendo estos sistemas. Aquí podríamos hablar todo el día de cada uno, lo cual no vamos a hacerlo, ¿verdad? Más que es una clase de este tipo, que es no presencial. Pero el termostato, hay muchos aspectos que son ya más de orden técnico en cuanto a dónde ubicarlos y cosas de esas. Pero bueno, vamos a ver que a grandes rasgos el termostato hay termostatos para ubicación en evaporadores, otros termostatos que más bien se conectan con la línea de líquido y termostatos que sensan el cuarto frío, ¿verdad? Entonces esos son los tres tipos de ubicaciones más comunes y las funciones que ellos tienen. Por ejemplo, este termostato para evaporador, como ustedes pueden ver, él trae como una bobina de alambre, ¿verdad? Que eso se conoce como el capilar. El tubo capilar normalmente viene así enrollado y usted puede extenderlo, pero no totalmente, digamos. Él lo que busca es que la señal que le llega de temperatura no sea una señal con vibración. Recordemos que el evaporador, cuando arranca y cuando para con los ventiladores, genera vibraciones, o cuando los ventiladores del evaporador tienen desbalance, transmiten vibraciones al sistema. Entonces, los aparatos que se conecten en general, presostatos y termostatos mecánicos como estos, requieren de que las señales no tengan vibraciones, sino entonces se vuelven ambiguos. Por ejemplo, si le llegan señales muy directas a un aparato de estos, como ellos son tan sensibles, puede ser que haga un arranque y pare del motor, del compresor, y esto le puede causar un daño, ¿verdad? Entonces, eso que manda varios impulsos para arrancar, entonces hace arrancar y no arranca, hace arrancar y no arranca, entonces eso causa daños al sistema. Entonces, por eso es que a estos sistemas se les pone, se les dan suficiente como alambre, por así decirlo, capilar, para que usted lo pueda extender, pero manteniendo siempre como un enrollado. Ahora lo vamos a ver con los presostatos. Entonces este es para evaporador. ¿Dónde se pone? Bueno, en la carcasa del evaporador, cercano a la válvula de expansión termostática. Este otro, también de cuarto frío, es de tipo analógico, se conoce como un sensor universal, y el usuario sí tiene la oportunidad de ajustar. Como pueden ver, bueno, tiene su precisión para trabajar, y también tiene su rango, ¿verdad? Vean que ahí dice que la temperatura mínima es de 4 grados. Sí se usa en evaporadores, pero él también se puede usar para cuartos fríos. Se puede poner en un cuarto o también en líquidos, es decir, prácticamente por eso le dicen universal, porque usted lo puede poner en diferentes puntos. ¿De qué va a depender? Bueno, recuerden que el evaporador está muy frío, ¿verdad? Es prácticamente el punto más frío del cuarto frío. Dependiendo de si es congelación, es más importante censar la temperatura en el evaporador. Pero si es el cuarto frío, porque lo que guardamos son vegetales o cosas así, entonces es, digamos, más favorable ponerlo en el cuarto frío para que él sense más la temperatura ambiente y trabaje basado en la temperatura ambiente. Y también se puede poner en líneas de líquido, como dice ahí. Recuerden que la línea de líquido es la que está previa al evaporador. Al final de cuentas, ubicarlo entre la línea de líquido y el evaporador es casi lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando casi de un concepto similar. Entonces, esas son las tres ubicaciones. Recuerden, evaporador, línea de líquido, cuarto frío.
Este otro termostato funciona vean que el diferencial mínimo es 0.7, el diferencial mínimo es ¿qué es esa diferencia? La diferencia entre el pare y el arranque. Estos termostatos, este particularmente es muy sensible. ¿Y para qué se usa? Para sistemas de refrigeración, ¿verdad? Entonces, va a ser muy importante sistemas de congelamiento, ¿ok? Donde es muy sensible el cambio de temperatura. Por ejemplo, en la industria médica, donde un cambio muy pequeño en la temperatura puede dañar el producto, entonces tenemos que cambiar. Ok, montaje de los sensores, perdón. El sensor particularmente, digamos, por ejemplo, si vamos a usar uno para el sistema del evaporador, vean que lo puedo conectar en algún punto, ¿verdad? Del evaporador, garantizando entonces una señal de temperatura que viene del evaporador. Ahí podemos ver cómo pasan las bobinas y más o menos gráfica, muy esquemáticamente, dónde va el bulbo. En esta otra imagen podemos ver otra ubicación de termostatos que es para uso en líquido y donde dice hay un buen movimiento de líquido, entonces vean que él está cercano a la línea del líquido. Ahí se ve una flechita de entrada que es esta y el líquido empieza a pasar por el evaporador hasta que sale, ¿verdad? Entonces este es otro método de conexión. Y aquí podemos ver un ejemplo de un termostato incluso para cuarto, ¿verdad? El cual se coloca en algún punto del cuarto con su sensor y él opera bajo estas condiciones, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? No hay preguntas. Bueno, muy bien. Vamos con el presostato. Entonces esto era uno de los controles de refrigeración conocido como termostato, es decir, al final termos, temperatura, tato, es, digamos, terminología griega. Al final es, la parte de tato viene de estadística, que al final es decir, él censa un número por temperatura, es decir, o aparato que censa temperatura, ¿verdad? Por un valor de temperatura, por así decirlo. Quisiera ver una traducción así. El presostato es lo mismo, censa un valor de presión y por lo tanto el presos de presión y el tato de la parte status, o sea, números, ¿verdad? En refrigeración se distingue principalmente tres diferentes presostatos, los cuales son el presostato de alta presión, el presostato de baja presión y el presostato de aceite. Vamos a ver y ahora vamos a ver algunos videos, los estaba descargando, estaban un poco pesados, más bien les iba a comentar que los videos estos no los voy a subir a YouTube, sino que los voy a poner disponibles en OneDrive para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Es decir, no los voy a poner en el canal de YouTube porque tengo que hacer dos etapas, una es la descarga y otra es la subida, ¿verdad? En cambio, esos videos directamente los puedo poner en OneDrive y nada más les doy el link de acceso para que ustedes puedan revisar porque sí pesan bastante. Entonces, son unos videos de un desarme de un presostato dual y un presostato de tipo mono, ¿verdad? Que es nada más, tiene el de baja y también hay presostatos que solo vienen el de alta y el de aceite siempre es independiente. Bueno, hablemos del presostato de alta presión. ¿Por qué se le llama presostato de alta presión? Porque, bueno, él básicamente está trabajando del lado de alta del compresor, o sea, la descarga. Y él lo que previene es que en caso de una presión excesiva, vaya a haber una situación en la que se comprometa un accesorio o la tubería debido a la alta presión. ¿Por qué puede ocurrir la alta presión? Porque se obstruyó el filtro, porque se hizo lo que llamamos un taco en la tubería en algún punto, una obstrucción, o el compresor por alguna razón no para y empieza
con problemas, digamos, ya en todo el sistema, y él empieza a crear alta presión, también por fenómenos de sobrecalentamiento, ¿verdad? La falta de refrigerante puede causar una temperatura excesiva del refrigerante a la salida y un incremento de la presión que puede llevar a un daño del equipo también. Entonces la presión excesiva se debe a alguna falla. También puede ser producto de que se produce un taco en el serpentín del condensador, y todos ellos, o la ausencia de aire también. Digamos, si se daña el ventilador del condensador, también vamos a tener alta presión en el sistema, lo cual es un riesgo, ¿no? Entonces, el presostato, aquí tenemos varios ejemplos. El presostato básicamente tiene una señal de presión que se puede ver que llega por este elemento. Existe un sistema de resortes y con un sistema de relays. Y por aquí vienen las líneas del compresor que se apagan o se encienden de acuerdo a la señal de presión que tengo aquí. Este es un presostato del tipo, sería como este sería para baja presión y este sería para alta presión. Vean que es más robusto y también tiene las mismas características, ¿verdad? Tiene aquí las señales salen con las líneas de potencia y apagan el compresor, ¿no? También podemos tener presostatos duales donde tenemos conexión, tenemos los dos presostatos en uno, como lo podemos ver. Y en este caso también viene el del lado de alta y el lado de baja juntos, y el sistema de bornes con los relay acá para apagar o encender, ¿verdad? Entonces aquí arriba llevan unos tornillos de ajuste para darle las presiones que vamos a buscar. Eso lo vamos a explicar ahorita. Más bien, vamos a ver si podemos ver uno. Vamos a ver si lo puedo poner aquí. Permítame. Vamos a poner esta fotografía y vamos a ver si puedo hacer una rotación. Vamos a ver. Bueno, este presostato que se ve aquí vemos que bueno, aquí le falta una de los testigos. Aquí tengo uno, falta el otro, pero cuando lo desarme ahora lo acomodamos. Tiene unas escalas de presión que somos las que vamos a poder regular con la tornillería que tenemos aquí. Y vean que aparece la palabra cut out y cut in, el corte de entrada y el corte de salida. O sea, este es el lado del presostato de baja presión. Aquí lo vamos a regular para decirle cuándo quiero que apague el compresor y cuándo quiero que lo arranque. Entonces, cuando le doy cut in, significa que dé entrada al contactor del compresor a la lectura que yo le haya puesto aquí, al nivel de presión, y entonces él va a arrancar. Empieza a enfriar y cuando alcance el cutout que yo le haya dado de este lado, va a apagar. Entonces, el presostato normalmente de baja va a trabajar con dos resortes, uno para el cutout y otro para el cut-in. Por eso, cuando me devuelvo al documento, por eso cuando tenemos estas funcionalidades, vean que para identificar un presostato de baja tengo doble resorte,
porque un resortito es para la baja, para el punto más bajo o el cool out, y este es para el cooling, que es el que lleva la máxima presión, ¿no? Y aquí entonces la integración, este es el presostato de alta y este es el de baja, lo ven aquí, y este es integrado, y tienen los dos funcionalidades, nada más que en uno, y al final de cuentas los dos activan un relay. Lo que pasa que en este que vemos acá, no vemos aquí no está el relay está para mandarle la señal desde no, los contactos del contactor están aquí directamente, ¿ven? Y aquí dice señal de corriente alterna, ¿ok? Estas tuercas que ponen aquí es que nosotros podemos tener los ajustes de tipo manual, entonces podemos sustituir también estos elementos acá y tenerlos de forma manual. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Muy bien. Bueno, yo espero más o menos irlos llevando, ¿verdad? Vean que necesitaríamos, es decir, esto cuesta explicarlo técnicamente así y bueno, es un esfuerzo grande que uno hace, pero a veces pueden quedar cosas importantes o pendientes. Bueno, vean que ahí tengo el presostato dual. Utilicé fotografías de nuestra pared didáctica para mostrarles cómo queda conectado el presostato dual. En este caso, el lado de alta presión, que es este, está conectado en la línea de alta presión de la tubería de descarga. Mientras que el presostato del lado de baja, que es este que está aquí, y que tiene este bobinado que se conoce como capilar, está conectado al lado de la succión del compresor, ¿verdad? Entonces aquí es donde trabajo este tipo de presostato, que ahora vamos a ver en un video los ajustes y otras cosas que podemos hacer con él. Entonces, básicamente lo que les había dicho, el presostato de alta protege de una sobrepresión en la línea de alta, ¿verdad? Por las diferentes causas que acabamos de mencionar, normalmente obstrucciones. Y el de baja se utiliza más para encender y apagar el compresor, pero puede cumplir otras funciones que ya las vamos a ver. Ahí también hay presostatos que pueden trabajar con bulbos por señales de temperatura, pero son más prácticos y más utilizados siempre los presostatos por señales de presión directa, ¿verdad? Son los más usados. Los rangos de ajuste del presostato de alta presión normalmente se puede utilizar empleando un diferencial de temperatura más alto que el punto más alto de operación. Digamos, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, el sistema de refrigeración debe arrancar nuevamente cuando estemos en 40 grados, por decir algo. Entonces, los fabricantes dicen, agréguele 20 grados y con eso ya obtener la presión. Ahora, ¿de dónde obtenemos esas presiones? Bueno, vamos a cambiarnos aquí a la hoja de presión. Permítame un minutito, una interrupción aquí. Ok, muy bien. Disculpe la interrupción. Esta es la hoja de saturación de los refrigerantes, de temperaturas de saturación de los refrigerantes, y esta la vamos a ocupar mucho. ¿Por qué la ocupamos mucho? Bueno, más que todo, digamos, en esta parte de buscar las temperaturas versus las presiones de los refrigerantes, es donde se va a hacer muy útil utilizar esta hoja, y es la que nos sirve para poder ajustar especialmente el presostato de baja. ¿Por qué?
porque los productos normalmente lo que nos van a dar de información para trabajar es las temperaturas a las que yo quiero que arranque o pare el compresor. Entonces, esta hoja de tabla presión-temperatura, que son las temperaturas de saturación de los refrigerantes, aquí podemos ver que tenemos varios refrigerantes. Está el R12, R22, que ya estos no se usan, ¿verdad? Tenemos el R134, que este es el que tenemos en los carros, refrigeradoras de viviendas. El R507, que ya son refrigerantes más industriales, y algunos otros que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos con diferentes refrigerantes, unos sirven para aire acondicionado y otros sirven para refrigeración. Aquí, ¿cómo encontramos la presión de un sistema? Por ejemplo, me dicen que tengo un refrigerante R134, ¿verdad? Entonces, aquí está el R134. Y me dicen que tengo un sistema que trabaja, la más baja temperatura para el producto es de 10 grados, por decir algo. Entonces vean que el R134 es esta columna. Entonces, si yo quiero buscar los 10 grados, vamos a encoger aquí un poquito, así que se ve pequeño. Y digamos que me dicen que a menos 10 grados, que la temperatura que puede alcanzar el producto mínima o la mínima que vamos a tener es menos 10 grados. Entonces yo me vengo aquí al valor de 10, menos 10 que está acá, y vean que encuentro la presión de 14,5 libras. Entonces, lectura de presión, es la que me permitiría ir al presostato y darle la temperatura para que apague el compresor. Es decir, si el compresor sigue trabajando, ¿qué va a pasar? Se va a seguir bajando la temperatura, lo cual como respuesta va a tener un descenso en la presión, ¿verdad? Dada la ley de los gases ideales, recordando que la presión es proporcional a la temperatura, y entonces si baja la temperatura, baja la presión, y entonces menos 10 grados voy a tener 14,5. Entonces, en el presostato, ¿dónde voy a poner este 14,5? Voy a ponerlo en el cut out, ¿verdad? Digamos, cuando yo lea ahí cut out, ahí es donde yo pondría esto, ¿ok? Pero bueno, haciendo referencia a esto que estábamos diciendo, ahorita volvemos a ver esa tabla porque vamos a hacer algunos cálculos. Estos son los rangos de presión que sugieren para la parte de alta. Aquí sería al revés. Entonces, digamos, como les decía, tengo un sistema de refrigeración que, digamos que debe encender a 20 grados. Entonces, ¿cuál es la sugerencia del fabricante? 20 grados para arriba, ajuste la presión del presostato de alta. Entonces, si nos venimos a la tabla, esta de temperatura-presión, busco los 40 grados, entonces estaría de este lado. Entonces está aquí el R134 y dice que el presostato de alta tengo que ajustarlo más 132,8 grados. 132,8 libras de presión, disculpe, que son libras de presión, lo ven aquí. Todo esto son libras de presión. Para leer esta tabla, mientras la vamos usando, es que si bajamos de esta temperatura aquí, ya tenemos fases entre líquido y vapor, y ya entonces el refrigerante no nos funciona bien. Entonces estas partes sombreadas, oscuras, lo que nos indican es que a ciertas condiciones de presión y temperatura, estas partes oscuras sería cuando ya tenemos burbujas, ¿verdad? Entonces, aquí estos refrigerantes no son útiles ya para estas temperaturas más bajas. Entonces, vean que por eso, puedo usar otros refrigerantes en temperaturas más bajas. Por ejemplo, el amoníaco
¿verdad? Que es muy usado para trabajos con baja temperatura. ¿Cuál sería el amoníaco? Aquí ustedes lo pueden reconocer. A ver, vamos a buscar aquí algún cristiano. Abel Gilbert Ceciliano, ¿está por ahí? Sí, profe, pero la verdad no me acuerdo cuál era el código. O- Ok, Profesor, ¿no sería los dígame. 400 o no? Vea que sí, básicamente, digamos, hay aquí varias líneas de refrigerante en la línea de 400. Sin embargo, el amoníaco normalmente es el R507, que es este que está aquí, ¿lo ven? Entonces, el amoníaco, digamos que los dos productos refrigerantes más utilizados en la industria es el R134 y el R507, pero también están estos, ¿verdad? Y el R507, que es el amoníaco, vean que puede trabajar con muchas más bajas temperaturas que las que puede trabajar, por ejemplo, el R134. O sea, el amoníaco es buenísimo para trabajar, pero vea que todavía tengo el R410 que todavía puede bajar más las temperaturas. Lo que pasa es que ya no hay cosas en el mercado que trabajen tan frías, ¿verdad? Es decir, ya no necesito bajar tanto la temperatura. Entonces, las tablas psicométricas normalmente alcanzan hasta los -145, pero vean ustedes que en el rango de alta presión, estos que están acá, vean el nivel de presiones que puedo alcanzar si tengo temperaturas de 70 grados, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta lo que ocurre con un problema sobre calentamiento, es decir, si por A o por B el compresor empieza a tener problemas y empieza a sobrecalentarse el producto en el compresor, o sea, llega con más temperatura en la succión por alguna razón, por ausencia de refrigerante o por alguna razón hacia arriba, ¿verdad? ¿Ok? ¿Captaron el asunto? Sí. Sobre esta tabla, vean que la tabla es muy útil. Sí, pero más o menos. Ahí seguro cuando la usamos ya ahí como que uno se va quedando más frío. Ok, sí, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio para ponerlos todos a caminar un poquito ahí y que no se me enrollen mucho en las cobijas, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Aquí es importante, continuando con este material, que sepamos entonces cómo hacer. 40% más. Entonces usted le va a meter 60 libras, ¿verdad? Adicionales y lo deja ajustado, ¿verdad? Entonces, ese es otra forma de ajustar el presostato de alta. ¿Estamos de acuerdo cómo ajustar el presostato de alta? Son dos métodos, acuérdense. Puede ser por temperatura sobre la temperatura de trabajo, ¿verdad? Máxima, que es el detalle que ponen aquí, o busca subirle un 20% a la presión de trabajo del sistema, sí, para que no tenga que usar la tabla. Es decir, entonces a un técnico que está en el campo muchas veces no va a tener la tabla de saturación, entonces va a hacer un trabajo como este, ¿verdad? Profe, perdón, ¿dijo 20% o 40? 40%. 40% si conozco la presión de trabajo. Y 20 grados arriba si lo que conozco es la temperatura, pero tengo que irme a la tabla de saturación, a la tabla de temperatura,
de saturación para buscar la presión. Gracias. ¿Ok? Muy importante, vean que todo eso puede ser preguntado en el examen, entonces ténganlo claro, ¿verdad? Pregunten lo que ocupen. Sí, adelante. ¿Podría repetir ese último proceder, digamos, el de los aumentos? No es que con eso la presión y la temperatura me confundí un toque. Ok, entonces, vamos a ver. Nuestro presostato de alta solo tiene un testigo de calibración, ¿verdad? Entonces, yo necesito ponerlo a un rango de presión que no sea el de trabajo, porque si no se va a estar disparando el presostato de alta. Entonces, el presostato de alta es así como un límite para que el sistema no siga subiéndosele la presión y se destruya, ¿verdad? Ocurra un daño. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una es por la temperatura máxima de trabajo. Por ejemplo, que el sistema trabaja a 40 grados máximo y enciende el compresor y empieza a enfriar, por decir algo. Entonces, algunos autores hablan de que usted le suba 20 grados más a esa temperatura, pero tiene que ir a la tabla de saturación para buscar la presión de acuerdo al refrigerante, ¿verdad? Esa es una. ¿Ok? Entonces se tiene que ir a esta tabla y si le dijeron que era 20 y le suma 40, entonces usted dice, y es R134, entonces voy a dejar ajustado el presostato para que, digamos, se active a las 133 libras de presión. Entonces, eso es por el método de temperatura. Por el método de presión, si yo conozco la presión de alta normal de trabajo del sistema, digamos que esto está a 150 libras, entonces usted le puede subir un 40% más aquí al rango de disparo y entonces usted lo deja instalado, entonces eso le va a dar un poco más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más seguro? Bueno, yo les digo, los sistemas estos están hechos para soportar hasta casi un 100% más de la presión, ¿verdad? Todas estas tuberías y todo esto pueden aguantar hasta 400 libras, pero la idea no es, digamos, normalmente lo que va a fallar no son las tuberías, sino que son los accesorios. Puede reventarse el filtro, puede reventarse una tuberilla del mismo serpentín del condensador. Entonces, trabajamos, digamos que un 40% sobre la presión de trabajo puede ser un buen parámetro, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, profe. Gracias. Ok. Bien. Entonces, como les decía, también, digamos, puedo tener, vean aquí, por ejemplo, rangos de diferencias de temperatura sobre las que puedo buscar diferentes métodos de trabajo. Esto que sale aquí, vamos a ver, para ver qué era esto. Ok, esta es para el trabajo con un presostato de baja. Es que esta partecita de aquí, no sé por qué me ha quedado aquí arriba. Vamos a ver. Ok, muy bien. Vamos entonces a ver cómo trabaja un presostato en baja. Aquí tenemos dos cosas importantes. El presostato de baja, esta partecita de aquí, tengo que cambiar este texto porque esto no sé por qué me había quedado aquí. Esto es para un trabajo con presostato de baja. Entonces tengo que más bien acomodar el texto aquí, no me había fijado en eso. Entonces, vamos a hablar del presostato de baja presión y ya les voy a decir qué vamos a hacer. Entonces, el presostato de baja presión tiene tres funciones, que es seguridad, regulación de temperatura y también trabajo en la parte de succión, que la parte de succión al final de cuentas, digamos que él está hecho para regulación de temperatura y seguridad. Este temita de succión es en el caso que se presente un vacío, pero al final de cuentas está referenciado a la seguridad del mismo, ¿verdad? Si un sistema de refrigeración entra en vacío, tiene también un problema grave para el compresor,
un problema de sobrecalentamiento, falta de lubricación, ocurrió un montón de daños, ¿verdad? Entonces, por seguridad, es el valor típico que es cuando quiero que apague, nada más. Es decir, cuando quiero que apague. Y yo puedo poner el presostato de alta presión, muchas veces puedo hacer eso, pero ya no tengo la protección en la parte de alta, que es hacer que el presostato de alta sea el que me pare el compresor a alta presión. Entonces, por eso es que los presostatos se hicieron duales para que traigan el control de alta y baja, de arranque y pare del compresor en condiciones normales, usando el de baja, y el presostato de alta solo para que apague en condiciones de seguridad cuando hay una presión extrema, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de la regulación de temperatura. Imagínense ustedes que tenemos ¿verdad? Ahí lo tenemos instalado, como lo pueden ver. El presostato de baja simplemente va a tener una señal de presión aquí abajo. Esta señal de presión va a tener dos puntos, uno para apagar y otro para encender. Por eso es que esta caratulita de aquí tiene dos flechitas. Vamos a ver si lo podemos ver por acá. Aquí falta una flechita, insisto. Pero permítame, no puedo ponerle la imagen directa. Vamos a ver. Vamos a compartir aquí. Aquí tenemos lo que les decía, el Q-in y el Q-out. Entonces, este es el presostato de baja, ¿verdad? Entonces, aquí me falta una flechita, es que está detrás de la latita, como alguien, en un momento que lo desarmaron, no ajustaron bien la flechita, entonces no se ve. Esa es la que se ajusta con este y va a subir y bajar aquí. Entonces, que les comentaba que era Q-out y Q-in. El Q-out es el momento en que saco el compresor para que no siga enfriando. Y el Q-in es cuando vuelvo a meter el compresor para que vuelva a enfriar, o sea, que vuelva a arrancar. Recuerden que cuando el compresor está funcionando, está enfriando, ¿verdad? Entonces, este rango de temperatura lo va a dar, por ejemplo, un producto. Imaginémonos, qué sé yo, tenemos un medicamento que la temperatura de arranque del compresor debe darse a 10 grados, es decir, él no debe subir más de 10 grados y tiene que apagar el compresor cuando alcance los 2 grados. Entonces, es un producto que trabaja entre los 2 y los 10 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo le voy a dar Q-in? Bueno, cuando alcance los 10 grados. Pero vean que esto está en lecturas de presión, ¿lo ven? En lecturas de presión. Entonces yo no puedo ajustarlo si no conozco las presiones. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Con la tabla de saturación. Entonces, tomen nota, ahí. Tenemos un sistema de refrigeración que trabaja con dos rangos de temperatura. 10 grados para que empiece a enfriar y 2 grados para que deje de enfriar. Es decir, si se baja 2 grados se congela, se daña, etc. Entonces es un producto que lo máximo que se puede bajar la temperatura son 2 y lo máximo que puede ir hacia arriba antes de que vuelva a arrancar el compresor es 10 grados. ¿Estamos claros? ¿Están tomando nota? Sí. Ok, porque estamos haciendo ya, digamos que un ejercicio de ajuste del presostato de baja, ¿verdad? Entonces, nos vamos a venir, otra vez tengo que hacer un cambio aquí, permítame. Y me vengo, vamos a ver qué se me hizo aquí, perdón. ¿Se hizo qué? Vamos a ver. Entonces, me vengo acá, tengo el sistema que voy a ajustar, entonces me vengo acá y tenemos como refrigerante R134, ¿verdad? R134. Entonces tenemos temperatura de 10 grados para el arranque, temperatura de 2 grados para el apagado, o sea, para el Q-out y el Q-in. Entonces nos venimos y me dicen que
la temperatura de apagado del R134, vean que es la quinta columna, como lo subo aquí no se puede ver, pero es esta columnita de acá. Me dicen que 10 grados es 45 grados, ¿lo ven? 45 libras. Para 10 grados, 45 libras. Entonces tome nota ahí, 10 grados, 45 libras. Ahora me dicen que para que apague el compresor es cuando alcance las 2 grados. Entonces vengo a la tabla y me dice que es 31,2. ¿Lo ven? 31,2. Entonces, el testigo de la escala para cuando sea el cool in es 45. Y el testigo de la escala para cuando sea el cool out tiene que ser 31 libras. ¿Lo ven? Entonces, así es como ajusto el presostato de baja. Entonces, vamos a ponerle la foto. Entonces, ¿tomaron nota de los valores? Profe, ahí hay una nota en la tabla que por cada 300 milímetros de altura hay que agregar cierta presión. Eso hay que hacerlo también, ¿verdad? Obvio. Sí, resulta que dependiendo donde estés, ¿verdad? Si estás en el volcán Irazú, si estás en el mar, vas a tener que hacer ajustes de presión incrementales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presión atmosférica cada vez nos ayuda menos. Recuerden que este es un aparato que trabaja con lecturas manométricas. Entonces, no está involucrando, digamos, no está involucrando la presión absoluta. Entonces, la presión atmosférica va a influir sobre las lecturas del aparato. Entonces, tenemos que agregarle ese punto 5. Buena observación, ¿verdad? Muy importante. ¿Ok? Pero bueno, asumamos que estamos a nivel del mar, que estamos en Punta Arenas, ¿verdad? En este caso no hay que agregar punto 5. Pero está claro entonces el ajuste. Voy a irme a la imagen del que estábamos viendo. Entonces aquí vamos a compartir. Ponemos la imagen. Perdón. Aquí tengo el curado y aquí tengo el curín. Entonces, ¿el curín cuándo era? ¿Cuándo es el curín? 45,7. Ok, entonces voy a agarrar el tornillito que está aquí arriba, que aquí no se ve, le voy a dar vueltas con el desato y lo voy a llevar hasta acá, ¿verdad? Luego, ¿cuál era el otro valor? 31,2. Ok, entonces ajustamos con le damos vuelta con el desatornillador aquí y lo llevamos hasta 30. 30 y algo, ¿verdad? Es como por aquí. Perdón. Bien. ¿Estamos claros cómo se ajusta el presostato de baja? Sí, profe. Ok, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Ninguno? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, van a hacerme ustedes el siguiente ejercicio. Yo les voy a poner la tabla ahí. Bueno, tal vez para explicar un poco más, yo había puesto otra imagen que les puede ser de utilidad. Permítame para ver. Eso también se los voy a poner ahí disponible. Entonces, esta imagen nos muestra un aspecto más de esto que estamos haciendo. Aquí podemos ver que podemos tener un set point con dos tipos, que puede ser de conexión y desconexión. Hay presostatos que pueden trabajar en modo de desconexión y hay presostatos que se pueden pedir para modo de conexión. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, es lo mismo. Al final el set point es lo que manda. Y vean que acá tenemos, por ejemplo, cómo va a funcionar el de modo desconexión.
El de modo desconexión es, por ejemplo, para sistemas que trabajan en la zona de enfriamiento, en la zona de congelación. Y los de conexión son los que trabajan para los que son más que todo en la escala arriba del 0, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, aquí. Dice enfriamiento, ¿verdad? Se energiza el relay, o sea, tengo la entrada del compresor, empieza a enfriar y él va a apagar en este rango, ¿verdad? Cool off. Ocurre un delay ahí, un tiempo, y vuelvo a subir la temperatura, ¿lo ven? Aquí tenemos este otro, pero en los valores más altos. Pero bueno, en general el set point es este, ¿lo ven? Y aquí pueden ver que otra vez entra, baja y vuelve a entrar para temperaturas más altas. Entonces, dependiendo del set point, puedo tener, tengo que revisar muchas veces qué tipo de presostato tengo. Pero el presostato siempre, dependiendo del set point, va a trabajar siempre energizando, desenergizando, ¿verdad? Al fin y al cabo. ¿Ok? Entonces, esta imagencita viene de una presentación que yo les tengo por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, aquí. Aquí, esta presentación, yo se las voy a pasar a ustedes para que la tengan ahí a mano. Entonces, aquí viene la explicación de todos los tipos. Lo que pasa que aquí está la imagen que les estaba mostrando. Y aquí viene una explicación de muchas más cosas técnicas de instalación y otras. Entonces, esto yo se los voy a facilitar, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, digamos, ahora tenemos otro sistema de refrigeración. ¿Ok? Y en este caso, está trabajando con R12, no importa, vamos a probarlo así. Pero vean que esto está en kilogramos por centímetro cuadrado. La tabla que tenemos está en libras. Muchas veces los presostatos vienen con curout y diferencial. Entonces muchas veces voy a tener que meter más bien el dato diferencial en la lectura de la plaquita del presostato. Entonces ese es otro tipo de forma de hacerlo, pero porque algunos no vienen con curout y curing como viene el Johnson Control, ¿verdad? Entonces permítame para mostrarles. Vamos a ver si les puedo mostrar este otro, permítame. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Consulta, ¿pueden oír el audio ahí donde yo lo pongo? Yo no. Yo no, profe. No lo pueden oír. Que no, profe. Sí, me he dado cuenta que cuando pongo el audio no, solo yo lo escucho, no lo escucha nadie, no sé, ayer me pasó también. Y eso es algo que tengo que revisar porque vean que aquí el audio está y el audio también está aquí. Entonces, bueno, voy a avanzar con este video un poco. Vamos a ver. Les puedo mostrar la escala bien.
Este video se los voy a subir. Aquí es el desarme. Vamos a ver ahí. Es que no tomé una foto, qué mal. De este. Este es un Ranco, es de otra marca. Entonces el ajuste diferencial, el ajuste lo hace por diferencial. Este aquí, usted no lo ajusta tan fácil como en el Johnson. En el Johnson Control, usted sabe cut out y cut in. En este, usted conoce solo el cut in y conoce el diferencial para obtener el cut out. Digamos, se ajusta a un diferencial y no al cut out. Entonces, pregunta, ¿cuáles fueron los valores del ejercicio que hicimos? Teníamos 10 grados y 2 grados. ¿Se acuerdan que era cut out y cut in? ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Sí, Ok. Entonces, ¿cuál es el valor de presión para 10 grados? era de 45.7 libras. 45.7. ¿Y cuál es el valor del de 2 grados? El cut out. De 31.2. Ok, entonces ahora vamos a hacer una resta entre el de 45 y el de 31 presiones, ¿verdad? 45 y 31, me dijiste. ¿Cuáles eran? Sí, correcto. Son esos. Entonces vamos a restarle al de 40, el de 30. Restemos ahí cuánto nos da ese diferencial. De 14.5 libras. Libras. Entonces, este que tengo aquí, ya no voy a poner el curado, como está en el Johnson, sino que voy a poner 14 libras acá. Entonces tiene curing y el diferencial, a eso es a lo que ellos le llaman. Entonces siempre el cut out, digamos, sería la diferencia entre el curing menos el cut out, lo que me da el diferencial. Entonces hay presostatos que vienen así. Este es uno de marca Ranco, ¿verdad? Vean que aquí nada más que el video está, la cámara está, nos lo muestra invertido, ¿verdad? Entonces aquí ajusto el curing, que sería ¿cuánto? 40 y algo, ¿cuánto era? ¿Cuánto es el valor? 45.7. Ok, 45.7. Y a este entonces, ¿cuál le pongo? 14.5. Exacto. Entonces, esos son los dos métodos de ajuste de presostatos de baja. ¿Ok? Ahora, cuando yo solo quiero que trabaje para cuestiones de seguridad, simplemente todos estos elementos los llevo al valor de presión al que yo quiero que se apague. Entonces, bajo, agarro los tornillos estos, les empiezo a dar vuelta y lo bajo los dos y entonces lo dejo con el diferencial cero, ¿verdad? Digamos, puede ser. Digamos, puedo bajarlo hasta aquí y dejarlo trabajando con el presostato de alta, que eso hacen algunos técnicos, pero no es conveniente. El presostato de alta debe ser usado por seguridad en una sobrepresión, pero algunos lo hacen, ¿verdad? Algunos lo hacen. Entonces, bueno, yo estos videos yo me comprometo a subírselos. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a agarrar, vamos a poner la tabla psicométrica. Permítame. Profe, Sí, una adelante. consulta, usted dice que por ejemplo, trabaja con diferencial y con curing. Sí. ¿Hay equipos que trabajan con diferencial y curout? ¿O siempre se trabaja con estos dos datos, por ejemplo, que nos acaba de mencionar? Bueno, vea, los fabricantes son varios, ¿verdad? Es decir, particularmente hay que siempre buscar el catálogo del fabricante por aquello, porque entre ellos a veces varían. Vean, voy a ponerles aquí las marcas que hay. Vean, por ejemplo, aquí en esta presentación, vamos a ver.
Vamos a ver, aquí salen. Aquí todas estas son marcas que hay. IG, o sea, General Electric, está Danfoss, Johnson Control, Ranco, que es este que estábamos viendo, Sunepeco y las imitaciones asiáticas, ¿verdad? Me hace gracia como lo ponen, ¿verdad? O sea, los chinitos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en leer siempre los manuales de ellos. Digamos, Johnson Control lo que se dio cuenta es que era más fácil el método que estamos usando. Realmente es muy fácil, ¿verdad? Elimina cálculos y cosas. Ranco, que es un poquito más siguiendo la norma de RAE, pone como lo estábamos viendo. Pero puede ser que alguno diga que viene con el curout, no sé por qué. Y entonces el diferencial lo trae de un lado y el curout del otro, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Es muy válida la pregunta, ¿ok? Bien. Bueno, entonces, ¿está claro? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno. Con el asunto de presión, temperatura, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Yo les voy a poner esta pantalla y les voy a decir que vamos a trabajar en la sexta columna. O sea, tenemos un sistema que trabaja con amoníaco, ¿ok? Entonces anote, se cuenta con un sistema que trabaja con amoníaco, con R507. ¿Ok? Entonces trabaja con R507. La temperatura de arranque del compresor debe darse a menos 10 grados. Y la temperatura de apagado del compresor debe darse a menos 25 grados. ¿Verdad? A menos 25 grados. ¿Ok? Entonces, indique cuál sería el ajuste del presostato de baja para la marca Johnson Control. Ok, entonces ahí está la tabla. Les voy a ampliar un poquito la imagen. Voy a bajarlo aquí. ¿Pueden ver los valores? ¿Sí? ¿26 sería? 26 punto... Ok, entonces está en menos 10 y es la sexta columna, ¿verdad? Es esta que está aquí. Entonces, para menos 10 sería 51 libras. Luego nos venimos en esta misma columna y buscamos para 25 y nos da No, 23. 23. Entonces, ¿cuánto les dio? 51 menos 23.3. Entonces, ¿cómo? 27,7. Ok, entonces ya tenemos el diferencial y tenemos los dos valores de ajuste de presión. Entonces, en un Johnson Control, ¿qué hacemos? Si buscamos el curout, perdón, buscamos el curín y ajustamos nada más. ¿Y qué haríamos con el ranco? Cuénteme. Gerson, ¿me está escuchando? Sí, en ese caso sería tomar el valor del curín, que serían 51 libras, Ajá, muy y bien. se toma el diferencial, que son, parece 27.7, ¿verdad? Si no me equivoco, Excelente. y se ajusta a esos valores. Eso es lo que nos encontraríamos con los presostatos. Entonces, yo a ustedes les voy a subir el video del desarme de los dos. Como no hay audio, ustedes después mejor lo ven y ahí sí van a escuchar el audio, porque no tiene mucho sentido ponerme yo aquí y ahí se escucha el audio ahorita, ¿verdad? Entonces, ya se nos ha pasado el tiempo, pero vamos, todavía nos falta ver un presostato y terminamos. ¿Cuál es el presostato que nos falta? Bueno, después van a hacer lectura de este documento, ¿verdad? Cualquier cosa me preguntan, pero así a grandes rasgos eso sería. El último presostato que nos falta es el presostato del aceite. El presostato del aceite va conectado al cárter,
Por eso es que el cárter trae algunos tornillitos para conectar las terminales de los presostatos. Y es un aparato como este. Él tiene dos conexiones, entonces por eso es que pueden ver que tiene una conexión acá y una conexión por acá. Él mide la presión diferencial entre el cárter y la parte de descarga del aceite en la parte del filtro. Digamos, él lo que busca es proteger al compresor en caso de que el diferencial se vuelva muy grande producto de una obstrucción en el filtro especialmente, o una obstrucción en la lumbrera donde ocurre el goteo de aceite que vuelve por el compresor. Recuerden que el aceite viaja por todo el sistema de refrigeración. Y si tenemos ese viaje ahí del sistema de refrigeración, todas esas gotitas de aceite están recorriendo el compresor. Entonces, el compresor tiene unos filtros y tiene lo que se llama una lumbrera, que es donde llega el aceite que entra por la succión. Esa lumbrera particularmente se llama lumbrera porque lo que hace es acumular el aceite y gotearlo, ir echando como gotitas para que no tire todo el aceite dentro del cárter como un solo baño, ¿verdad? Lo cual sería perjudicial incluso para la presión de trabajo del cárter y otras cosas. Y hay un filtro, que el filtro es lo que recoge son todas las escorias y todo lo que viene con el aceite. Ese filtro se satura. Si ese filtro se satura, se pierde la lubricación y entonces ocurre un daño que ya lo hemos conocido por falta de lubricación. Se rayan pistones, se rayan las bielas, ocurre sobrecalentamiento. Entonces, el presostato se instala con el fin de mejorar las condiciones del compresor para detenerlo cuando haya una presión diferencial anormal. Entonces, este presostato básicamente es igual, tiene una serie de conexiones. Aquí se mete todos los cables. Este sí lleva potencia, ¿verdad? Aquí instalo la potencia del compresor y tengo un rango para darle el valor diferencial que ando ocupando. Entonces aquí pueden ver que en donde dice oil es la señal para conectar al cárter y el LP, que es el lado low pressure, es el lado de baja presión, o sea, a la entrada del compresor. Entonces él puede sensar un cambio en el diferencial de presión debido a alguna situación, ¿verdad? Él particularmente, esa diferencial se produce, bueno, ahí pueden ver el aceite del cárter y bueno, no, más bien, disculpen, hay dos tipos de presostatos. Hay unos que trabajan para el lado de baja y otro del lado de alta. Aquí en el texto está hablando de uno que está conectado con la parte saliente de la bomba, que es otro método de establecer el diferencial para el trabajo con presión del aceite. Entonces, hay compresores que vienen para una terminal que se conecta a la descarga de la bomba y la succión de la bomba. Entonces, ese es un método. Y el otro método es ese que les comento. Una señal en el cárter con una señal en la succión simplemente. Los dos hacen un trabajo parecido. Aquí está hablando del de la bomba, particularmente, ¿verdad? El de la bomba. Entonces, aquí le ponen el diferencial aproximado. Lo que pasa que está en kilogramos por centímetro cuadrado. Pero ese es el diferencial de ajuste normalmente. Ahí dice que el mínimo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ese presostato lo que hace es prevenir un daño en el sistema. Entonces, aquí aquí se hace un pequeño cálculo de cómo puedo saber yo cuál es el ajuste de un presostato, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, el ajuste con la bomba se vuelve a veces un poco más complejo porque puedo necesitar involucrar lo que llaman ellos la presión de evaporación del vapor, del aceite, perdón. Eso genera una presión interna en el cárter, que es al final de cuentas la presión a la que se refiere. Entonces, si la bomba tiene una elevación de presión a la salida de 0.7, dice que para obtener el valor final se debe sumar la presión interna del cárter
y la presión con la que la bomba saca el aceite, por así decirlo. Y entonces también establece en la parte de la bomba, aguas abajo, cómo tiene que funcionar. Entonces aquí es donde nos da los valores para el rango de presión que se ve ahí, ¿verdad? Aquí viene un diagrama de conexiones, es un poquito complejo de explicar, pero básicamente él tiene un botón de reset con unos relays que lo que permiten es activar la bornera para mandar a parar el compresor, el contactor del compresor, este caso es trifásico, cuando sea necesario. Ellos también tienen que tener una etapa de arranque, si no él lo que va a detectar es un diferencial de presión muy alto y no va a arrancar. Entonces, él tiene una etapa de un relay que le permite entrar en una fase de arranque para permitir que el compresor levante y luego ya que alcance la condición normal de control, que es cuando ya lo dejamos, ya se queda trabajando, hasta que se presente alguna condición anormal, ¿verdad? Bueno, ahí explica un poco el tema de los contactos y la fase de operación entre los arranques del compresor y el apagado del compresor. Yo no voy a entrar mucho en detalle con eso. Aquí por otra parte también estaba la tablita psicométrica a color. Lo que pasa que se ve un poquito más difusa, puesto que es una imagen tomada de otro libro, pero he estado tratando de buscar de dónde lo había sacado, no lo he encontrado, como para tener una imagen bien nítida de los valores de las tablas de saturación. Pero bueno, preguntas hasta acá. ¿Estamos bien? Gilbert, ¿alguna pregunta? Gerson. Álvaro. Por el momento no, está bien. Bueno, Estamos claros. muy bien. Bueno, esto es así de manera básica. Yo les voy a subir lo que tengo de material que puede ser de utilidad. Utilicen este materialito para revisar, pero vean que es bastante sencillo, digamos, ya pensar cómo ajustar un presostato de baja y lo que tenemos que hacer con el de alta, que básicamente eso es lo que busca este laboratorio, y reconocer algunos tipos de presostatos. Les voy a dejar como, digamos, tarea moral, por así decirlo, revisar los videos que les voy a subir. Esos videos se los voy a dejar, como les comenté, en el OneDrive, y usted va a tener un acceso para estar viendo los videos que voy a ir subiendo ahí, que no sean de las sesiones. Las sesiones sí se las voy a dejar en el Teams, ¿verdad? Para que las tengan ahí a mano, ¿verdad? Entonces yo creo que sería todo por hoy. No sé si hay preguntas o comentarios. ¿Estamos bien? Profe, y este documento igual lo sube al Tec Digital. O Este documento, si gusta, se los puedo dejar como material de clase y se los dejo en el Teams para que lo tengan más a mano y van a tener la presentación. Y también si gustan estos materiales, en lo que dice material de clase, que dice semana, clase semanal o material semanal, entonces yo les pongo semana controles, entonces ahí van a estar los materiales de semana controles. La otra semana que vemos carga refrigerante, entonces semana de carga refrigerante, entonces ahí van a estar los documentos. ¿Está bien? Solo los videos van a estar en OneDrive, ¿verdad? Estos videos que son más del curso, ¿verdad? Es que, digamos, pudiera subirlos a YouTube y esas cosas, pero a mí me gusta más que sea algo de este laboratorio y que sea esta clase, que no sea algo tan público, ¿verdad? A mí no me gusta, ¿verdad? Particularmente hay gente que lo que hace es hacer detrimento de las cosas. Entonces yo quiero que, digamos, que cada laboratorio tiene su información y sus cosas, ¿verdad?
Entonces yo se los voy, como el canal es público y general y va a tener videos de todo, prefiero que solo sean las sesiones las que estén en YouTube. Pero lo que son los materiales que sí estén disponibles para ustedes y los videos propios del curso, ¿está bien? Ok. Bueno, muy bien. Entonces así llegamos al final de esta sesión. Voy a detener aquí la grabación.